Saludos cordiales a todos, somos el grupo número 9. Tenemos que hablar acerca de la instrumentación y control de procesos industriales. Los integrantes o las personas que conforman este grupo son los siguientes: Deño Posligua Cristian, Macías Altos Ángel Alexander, quien les habla, y Hernández Arcentales Adrián. Bien, tenemos como primer punto los instrumentos de medida. ¿Qué son los instrumentos de medida? Estos son dispositivos fundamentales en procesos industriales, ya que permiten obtener información precisa sobre diversas variables físicas y químicas que intervienen en la producción. Estas herramientas son esenciales para el monitoreo, control y automatización de los sistemas. En un entorno industrial, estas variables pueden ser muy diversas. Los instrumentos de medida sirven para poder, como su nombre mismo lo dice, medir alguna variable como las que nos indica aquí: temperatura, la presión, el caudal, nivel masa, pH o la conductividad. Como podemos visualizar en la imagen que está al lado derecho, tenemos lo que es un caudalímetro, utilizado obviamente para medir el caudal, que es la cantidad de volumen por unidad de tiempo, ya sea de un líquido cualquiera, en una industria dedicada a la refinería de aceite, puede ser la cantidad de este que fluye en el interior de las tuberías, o simplemente puede ser agua. También tenemos lo que es un sensor. Este es un dispositivo que tiene la capacidad de detectar y responder a estímulos del entorno físico o químico, transformando esta información que toma en señales eléctricas u ópticas que pueden ser interpretadas por un sistema de control o por un operario. Es, en esencia, un puente. Este es un punto importante, que es un puente entre el mundo real y el mundo digital o automatizado. Gracias a los sensores, o con la ayuda de estos sensores, que las máquinas pueden percibir lo que ocurre a su alrededor y pueden actuar en consecuencia. Con la ayuda de los sensores es que se puede tomar una medida, por así decirlo, de las variables que se mencionó anteriormente, como la temperatura, presión, caudal, entre otros. Bien, ahora tenemos lo que es el transmisor. El transmisor es un dispositivo encargado de recibir una señal generada por un sensor, por lo que ya vimos aquí, lo que vimos en el tema anterior, que puede ser muy débil o difícil de interpretar directamente, y convertirla en una señal estandarizada, robusta y útil para sistemas de control y monitoreo como son los PLC, controladores, registradores o sistemas SCADA. En otras palabras, el transmisor traduce lo que el sensor siente, o la lectura que toma el sensor, por así decirlo, en un idioma que las máquinas puedan interpretar y procesar de mejor forma. Este, los transmisores sirven, o su utilidad o su finalidad es la de convertir las magnitudes físicas que toma o se toman con la ayuda del sensor, estas magnitudes físicas, convertirlas en una señal eléctrica para así poderlas representar o plasmar en alguna pantalla, así decirlo. Como podemos ver que tenemos en el lado derecho. Bien, tenemos ahora lo que es una señal digital, que la señal digital es un tipo de señal, valga la redundancia, que representa la información mediante valores discretos, usualmente en formas de unos y ceros. Es la forma en la que se comunican, por así decirlo, estos equipos, al igual que una computadora, con el código binario de unos y ceros, que representan a su vez información. Es la forma o es el tipo de señal que utilizan para enviar la información que han captado y así lograrla transmitir.
Tenemos lo que es la señal análoga, que la señal análoga es un tipo de señal que varía de forma continua en el tiempo, representando valores que también pueden cambiar o fluctuar de manera gradual dentro de un rango específico. Nos indica que la señal análoga más común en la industria es la eléctrica, especialmente aquella expresada en una corriente de 4 o que va de 4 a 20 miliamperios. Es- Este estándar permite representar un rango de valores de una variable. Por ejemplo, un claro ejemplo que se nos da es que 4 miliamperios podrían ser tranquilamente o estar representando 0 grados centígrados, hablando de temperatura, si yo, de algún horno o de algo, de algún equipo que haga uso de calor. Y 20 miliamperios pueden estar representando 100 grados centígrados. Como podemos ver en el gráfico de derecho, tenemos lo que es la señal análoga y en la parte inferior la señal digital, la que por lo general utilizan la mayoría de equipos, así como el computador, la forma en la que se envía señales a las diferentes partes de esto, o la forma en la que interactúa el procesador con los demás componentes. Tenemos lo que es el controlador. El controlador no es nada más ni nada menos que un dispositivo o un sistema que se encarga de tomar decisiones, similar a como lo mencioné anteriormente, un procesador, un CPU, encargado de tomar decisiones o asignar tareas a las diferentes partes que conforman un computador, los diferentes componentes. Bien, nos dice que es un dispositivo o sistema que se encarga de tomar decisiones automáticas basadas en la información que recibe de los sensores o los transmisores. Su función principal es mantener una variable del proceso dentro de un rango deseado. Se basa en una lógica simple pero poderosa, y es la de comparar el valor medido con el valor deseado. Si se detecta una diferencia entre ambos, este generará una señal de salida para corregir esta desviación o dicha desviación. Como podemos visualizar en la imagen del lado derecho, tenemos lo que es un controlador de temperatura. Y no precisamente puede ser para un equipo a gran escala, sino, por ejemplo, para un equipo de laboratorio a escala reducida, como puede ser un farinógrafo, equipo que se utiliza para el análisis, eh, para la absorción de la harina. Bueno, la función que cumple es de regular la temperatura. Como lo dije, un controlador de temperatura. Y, por ejemplo, en el caso de dicho equipo, debería de estar, o por lo general trabaja a unos 30 grados centígrados. Entonces el controlador se encarga de que esa temperatura permanezca en los 30 grados centígrados. Tal vez no precisamente en 30 grados centígrados, pero sí lo más cercano. Y no muy lejos y asimismo tampoco muy por debajo, sino lo más cercano. Y con la ayuda del controlador es que se logra esto. Se detecta que se llegara a pasar, como nos indica aquí, que compara el valor medido con el valor deseado. Si el valor deseado es 30 y está en 31, enviará una señal para llevarlo hasta 30. Y asimismo si está por debajo. Bien, ahora tenemos lo que es un actuador y esto es un dispositivo que recibe una señal de control y la transforma en una acción física, es decir, es el encargado de ejecutar las órdenes que provienen del controlador. Si un controlador detecta que la presión en una tubería es muy alta, puede enviar una señal a un actuador que abre una válvula para liberar parte de ese fluido. Como se le mencionó anteriormente, el controlador envía una señal para corregir la desviación que se llegue a crear. Y ahí es donde entra el actuador para corregir dicha desviación. Por ejemplo, aquí se nos menciona, en el caso de la presión de una tubería, que llega a ser muy alta, el actuador ingresaría allí. Allí es donde ya
toma parte y abrir alguna válvula para liberar parte de ese fluido y reducir la presión que existe en el interior de de la tubería. Como podemos ver, tenemos en la imagen un claro ejemplo de lo que es el actuador. Tenemos lo que es el de aquí, este es un mecánico. Tenemos los conocidos como servomecánicos. Bien, tenemos lo que es la exactitud. La exactitud se refiere simplemente a la capacidad de un instrumento o sistema de medición para proporcionar o arrojar datos o valores que esté lo más cerca posible al valor real o verdadero de la magnitud que se esté midiendo. En otras palabras, o con un ejemplo para poder ilustrar, y que es un poco claro, es si un sensor de temperatura registra unos 100 grados de Celsius, pero la temperatura real de dicho fenómeno es de 100,5, la exactitud está determinada por esa diferencia de medio grado entre la lectura y el valor genuino. Una alta exactitud significa que en promedio las mediciones no se desvían significativamente del valor real. Como podemos visualizar en la imagen derecha, especialmente en el primer gráfico, nos indica lo que es un método exacto y preciso. La exactitud hace referencia a la cantidad de datos que se arrojen que sean similares a los reales, que con el pasar del tiempo se sigan arrojando datos iguales o datos reales y que no haya una dispersión muy grande, que se alejen de la realidad para seguir manteniendo dicha exactitud. Como nos indica aquí, un valor que esté lo más cerca posible al valor real. Tampoco va a salir exactamente lo mismo, pero lo que se quiere es que el equipo arroje datos certeros o lo más aproximados, lo más cercanos, así no sean el, con punto y coma, pero que sean los más aproximados. Muy bien, esto ha sido todo en parte de mi exposición y a continuación mi compañero con los demás temas. Muchas gracias. Precisión. La precisión básicamente indica la capacidad de un instrumento, es decir, la de repetir resultados similares en condiciones iguales, ya que además es una medida de consistencia y no de veracidad. Como se aprecia en el esquema, esto es indispensable en el control de calidad y en pruebas repetitivas, ya que asegura que el instrumento no presente variaciones justificadas al momento de tomar cualquier tipo de lectura. La incertidumbre nos dice qué es lo que representa el rango del cual se espera que se encuentre el valor real de una medición. Esto acompaña siempre al resultado como un indicador de algún tipo de confiabilidad. En la figura nos va a entender qué es lo que se utiliza para evaluar la calidad de las mediciones, especialmente en laboratorios de calibración y validación de procesos, ¿no? El error de medida básicamente es la diferencia entre el valor medido por un instrumento y el valor verdadero. En la imagen lo que representa es la importancia de identificarlo para corregirlo mediante la calibración y ajustes de proceso, ya que un error no detectado puede generar fallas o productos fuera de su especificación. La sensibilidad expresa la capacidad de un instrumento para detectar pequeños cambios en la variable de medida. Este se valora en aplicaciones donde es necesario captar cambios útiles, es decir, cuanto mayor la sensibilidad, va a tener mayor respuesta ante las pequeñas variaciones que pueden ocurrir. La repetibilidad. Este indica la capacidad del instrumento
para ofrecer los mismos resultados en múltiples mediciones realizadas en condiciones iguales. Estos son comunes en instrumentos de laboratorio y control industrial, ya que garantiza estabilidad en los datos al momento de hacer cualquier tipo de ensayo. La esteresis eh, nos, nos dice que es la diferencia entre las lecturas de un instrumento cuando una variable cambia en direcciones opuestas, como por ejemplo cuando tomamos la presión, la variable puede ir en aumento o en disminución. Por eso es que ocurre la entrega de diferentes lecturas para un mismo valor. La resolución es el menor cambio detectable por un instrumento. Esto define la finura con la que un dispositivo puede medir una variable, y esto es especialmente importante en instrumentos digitales porque permite detectar una alta resolución de variaciones pequeñas, pero en sí no garantiza precisión ni exactitud si no se acompaña de una buena calidad de medición. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la deriva. Bueno, la deriva ocurre cuando un instrumento empieza a dar lecturas incorrectas con el paso del tiempo, aunque no cambie lo que se esté midiendo. Bueno, esto es muy común en sensores expuestos a ambientes difíciles, como sensores de temperaturas que trabajan en almacenes farmacéuticos, ya que este puede empezar a mostrar valores incorrectos si no se calibra periódicamente. Continuando, tenemos con lo que es trazabilidad. Bueno, la trazabilidad asegura de que lo que estamos midiendo se pueda comparar con lo que otras personas miden en otros países. Bueno, esto es esto es como una cadena de confianza entre instrumentos. En industrias como la farmacéutica, la automotriz, es obligatorio demostrar que tus mediciones son trazables a un patrón reconocido. Bueno, lo que es linealidad, bueno, es un instrumento lineal y responde de forma proporcional. Por ejemplo, si duplicamos la presión, la señal de salida también se duplica. Esto facilita interpretar los datos. Si el instrumento no es lineal, pueden dar datos erróneos, sobre todo los que son externos de largo rango. Mm, Calibración. Bueno, calibrar es comparar nuestros instrumentos con unos o más precisos. Si encontramos un error, podemos ajustarlo o al menos tenerlo en cuenta. La calibración regular es clave para mantener la confianza en las mediciones. Eh, Sistemas de control. Para lo que es un sistema de control, bueno, un sistema de control monitorea una variable como lo es la temperatura y actúa para mantenerla constante. Si sube o baja más de lo deseado, el sistema ajusta automáticamente un parámetro como lo que puede ser lo que es un flujo de gas o un flujo de agua. Eh, Sistemas de lazo cerrado. Bueno, el control de lazo cerrado es el sistema que mide lo que está ocurriendo y se ajusta a sí mismo para mantenerse en el valor deseado. Por ejemplo, si la temperatura se desvía, el controlador actúa para corregirlo. Y lo que es el lazo abierto, a diferencia del lazo cerrado, en un sistema de lazo abierto, no mide si su acción tuvo el efecto deseado. Este funciona con tiempo o secuencias programadas. Este sistema es útil para procesos simples donde las condiciones no cambian mucho.